Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales y en este video analizaremos el libro Sistemas Digitales de Ronald Tushy. Sección 5. Flip-flops y otros dispositivos. Los circuitos lógicos que se han considerado hasta ahora son circuitos combinatorios, cuyos niveles de salida en cualquier instante dependen de los niveles presentes en las entradas en ese momento. Cualquier condición anterior al nivel de entrada no afecta a las salidas, porque los circuitos lógicos combinatorios no tienen memoria. La mayoría de los sistemas digitales están constituidos por circuitos combinatorios y elementos de la memoria. La figura 5.1 muestra un diagrama de bloque de un sistema digital general que conjuga compuertas lógicas combinatorias con dispositivos de memoria. La porción combinatoria acepta señales lógicas de entrada externas y de las salidas de los elementos de la memoria. El circuito combinatorio opera sobre estas entradas a fin de producir diversas salidas, algunas de las cuales se pueden utilizar para determinar los valores binarios que se almacenarán en los elementos de la memoria. Las salidas de algunos elementos de la memoria, a su vez, se dirigen hacia las entradas de las compuertas lógicas en los circuitos combinatorios. Este proceso indica que las salidas externas de un sistema digital son una función de sus entradas externas y de la información almacenada en los elementos de la memoria. El elemento de memoria más importante es el flip-flop, que está formado por un ensamble de compuertas lógicas. Aunque una compuerta lógica por sí misma no tiene la capacidad de almacenamiento, pueden conectarse varias de ellas de manera que permitan almacenar información. Existen varias configuraciones de compuertas que se utilizan para producir estos flip-flop, abreviados FF. La figura 5.2a muestra el tipo de símbolo general empleado para un flip-flop. El símbolo indica que el flip-flop tiene dos salidas, marcadas como Q y Q negado, que son inversas entre sí. En realidad se puede utilizar cualquier letra, pero la Q es la de uso más extendido. La salida Q recibe el nombre de salida normal del flip-flop, mientras que Q negado es la salida negada o invertida del flip-flop. Cada vez que se haga referencia al estado de un flip-flop, este será el estado de su salida normal Q. Se sobreentiende que la salida invertida Q negado se encuentra en el estado opuesto. Por ejemplo, si se afirma que el flip-flop se encuentra en el estado alto 1, significa que Q es igual a 1. Si se señala que el flip-flop se encuentra en un estado bajo 0, entonces Q es igual a 0. Claro está que el estado de Q negado siempre es el inverso de Q. Por lo tanto, un flip-flop tiene dos estados permisibles de operación, como se indica en la figura 5.2b. Nótese las diferentes formas que se emplean para hacer referencia a los dos estados. Es necesario familiarizarse con cada una de ellas, ya que todas son de uso común. Como lo indica el símbolo de la figura 5.2a, un flip-flop puede tener una o más entradas. Estas se emplean para provocar que el flip-flop haga transiciones hacia atrás y hacia adelante, entre sus posibles estados de salida. Como se verá más adelante, la entrada del flip-flop solo tiene que recibir un pulso momentáneo para cambiar el estado de su salida, y ésta permanecerá en el nuevo estado aún después de la desaparición del pulso de entrada. Esta es la característica de memoria del flip-flop. El flip-flop también se conoce con otros nombres, entre ellos registro básico y multivibrador biestable. El término registro básico se utiliza para ciertos tipos de flip-flop que se describen más adelante. El término multivibrador biestable es un nombre más técnico para un flip-flop, pero es muy largo para ser utilizado con frecuencia. Esto es todo por ahora. Les agradecemos su atención y hasta nuestro próximo video. Muchas gracias.